la suma de momentos con respecto al punto O. Entonces, lo que nosotros debemos ver es qué fuerzas hacen momentos horarios y momentos antihorarios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué fuerzas hacen una tendencia de giro en sentido horario a la barra y qué fuerzas hacen una tendencia de giro en sentido antihorario a la barra? Bueno, veamos primero la primera fuerza. Esta vendría a ser la fuerza de gravedad. Dense cuenta, la barra es esta, entonces la fuerza de gravedad, como es hacia abajo, le da una tendencia de giro así. Quiere decir es una tendencia de giro horaria. Entonces tendríamos así, ¿no? Podríamos esquematizarlo de esta forma, ¿no? Ahí está, una tendencia de giro horaria. Otra fuerza que actúa, vemos la tensión. La tensión, como aquí es el eje, hace una tendencia de giro antihoraria, ¿no? Entonces tendríamos así, una tendencia de giro antihoraria. ¿Qué otra fuerza hay? La reacción. Pero la reacción, dense cuenta, ¿no? Su línea de acción está pasando por el centro de momentos, es decir, no ejerce un momento, es decir, no ejerce una capacidad o tendencia de giro a la barra. Entonces simplemente vemos que la única fuerza que genera momento horario es la fuerza de gravedad y la única fuerza que genera momento antihorario es la fuerza de tensión. Entonces vamos a plantearlo aquí en nuestra ecuación. Entonces sería la suma de fuerzas, de momentos de fuerza con respecto al punto O, que son en sentido, en este caso horario. Bueno, como vimos ahí en el gráfico anterior, la única fuerza que hace ese sentido de giro es la fuerza de gravedad. Entonces aquí sería el momento de la fuerza de gravedad con respecto al punto O. Sería igual a la suma de momentos, ¿no?, en sentido antihorario. Y también nosotros notamos que la única fuerza que hace ese sentido sería la fuerza de tensión. Entonces igualarían esto, ¿no? Entonces de aquí diríamos lo siguiente, ¿no? Como estos son igualdad de módulos y sabemos que la fuerza, en este caso de gravedad, tanto la tensión, la fuerza de gravedad se calcula masa, ¿no?, por gravedad. La tensión habría que calcularla en el gráfico, pero esos módulos se calcularían como fuerza por distancia, ¿no? Entonces vamos a ver la distancia con respecto al eje de giro. Entonces veamos aquí en este gráfico y vemos aquí. Sabemos que para hallar el módulo de un momento se calcula como la distancia del centro de momentos a la línea de acción de la fuerza. Entonces trazamos totalmente la línea de acción de la fuerza, en este caso de gravedad. ¿Cuál es la distancia del centro de momentos a la línea de acción? Vendría a ser esta. Entonces esta es la distancia. Ahí está. Entonces esta distancia, por comodidad, en este caso le vamos a llamar A. Pero dense cuenta, se formaría un triángulo, ¿no? Este triángulo, miren aquí, 45, 90, 45, ¿no? 45, 90, 45. Opuesto por el vértice, 45. Si este es 45 y es 90, es un triángulo rectángulo de 45. Como uno de los catetos tiene A, la hipotenusa sería A raíz de 2. ¿Se dan cuenta? A por raíz de 2. Vendría a ser este segmento. Pero como ese segmento es igual a este otro, este también sería A por raíz de 2. Ahora veamos, para la tensión, ¿cómo es la línea de acción de la tensión? Viene a ser esta, pues. Viene a ser esta la línea de acción. ¿Cuál es la distancia del centro de momentos a la línea de acción de la tensión? Vendría a ser la perpendicular. Precisamente coincide con eso, ¿se dan cuenta? Con A raíz de 2 más A raíz de 2. Es decir, la distancia para la tensión sería 2A raíz de 2. Entonces con eso ya podemos reemplazar en el planteamiento aquí la fórmula. Y esto sería momento de la fuerza de gravedad respecto al punto O. Sería fuerza de gravedad por la distancia. ¿Cuál era la distancia? Vemos que la distancia era A. La distancia era A. Y para el otro era el doble, ¿no? 2A raíz de 2. Entonces aquí, ¿no?, sería A. Y aquí sería tensión por 2A por raíz de 2. Bueno, aquí como el A es una constante, vemos que aparece en ambos lados, se puede cancelar. Y me quedaría simplemente lo siguiente, que la fuerza de gravedad es igual a 2 veces por raíz de 2 del módulo de la tensión. Bueno, esto sería el resultado obtenido usando la segunda condición de equilibrio. Y eso lo podremos usar aquí en esta parte.
en el triángulo que habíamos obtenido, ¿no? Para facilitar el problema. La fuerza de gravedad, vemos aquí que es igual a 2 veces raíz de 2 de la tensión. Entonces colocamos aquí 2 raíz de 2 de la tensión. Ahí está. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Miren el triángulo 45. Podemos completarlo. A lo que me refiero con completarlo es formar un triángulo rectángulo. En este caso, como es de 45, un notable, ¿no? Para poder trabajar más fácilmente. Entonces hacemos esto, 90 grados. Ahora, notar lo siguiente, miren la hipotenusa de este triángulo que he generado. ¿Cuánto es la hipotenusa? 2 raíz de 2 de t. Entonces, ¿cuánto sería el cateto? Nosotros sabemos que el cateto con la hipotenusa en un triángulo de 45 grados tienen relación de que si él es un número, él es el mismo número multiplicado por raíz de 2. Entonces, como esto es raíz de 2 por 2t, esto vendría a ser 2t. Como el triángulo 45 también es aquí 45, entonces, en particular es isósceles, quiere decir que el otro lado también es 2t. Como de aquí a aquí mide t, puesto que es el módulo del vector tensión, entonces de aquí a aquí debe medir t. Ahí está. Entonces con eso miren el triángulo que voy a, en este caso, poner entre líneas. Miren ese triángulo. Miren por ejemplo aquí. Si se dan cuenta, este es un triángulo notable también, que tiene uno de los catetos como t y el otro el doble. Entonces un triángulo rectángulo que tenga un cateto que es la mitad del otro, viene a ser, si ustedes se recuerdan, el triángulo clásico conocido como 53 medios, el ángulo. Entonces notamos lo siguiente, ¿no? Miren, 45, 90, ¿cuánto debe ser todo esto? 90, ¿no? Entonces, alfa más 53 medios debería ser igual a 45, ¿no? Eso lo estoy sacando de esta parte, ¿no? Puesto que es un triángulo isósceles, ¿no? 45, eso debe ser 45, ¿no? Y de ahí podemos pasar a despejar y sería restar, ¿no? Al restar obtenemos que sale 37 medios. Entonces, si alfa es 37 medios, nosotros queríamos el coeficiente de rozamiento estático máximo. El coeficiente de rozamiento estático máximo lo habíamos obtenido por la observación de esta parte de arriba, que el coeficiente de rozamiento estático máximo era la tangente de ese ángulo alfa. Entonces simplemente tomamos la tangente, ¿no? Entonces decimos aquí que el coeficiente de rozamiento estático máximo sería la tangente del ángulo alfa. Es decir, la tangente de 37 medios. Y eso, como es también forma un triángulo notable, sabemos que es un tercio. Es decir, el problema queda resuelto de esta forma, ¿no? El coeficiente de rozamiento estático máximo en este caso sería un tercio, y esa sería la respuesta al problema.